Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre. Las tormentas geomagnéticas tienen un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No obstante, las amplitudes con que estas se observan en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuando más alta es la latitud. Un efecto de estas son las auroras polares que se producen cuando las partículas cargadas procedentes del Sol alcanzan nuestra atmósfera y chocan con las moléculas que la forman. La ocurrencia de estas está relacionada con la actividad solar. La actividad solar asociada con el clima espacial se puede dividir en 4 componentes principales: erupciones solares, eyecciones de masa coronal, viento solar de alta velocidad y partículas energéticas solares. El Sol no tiene una actividad constante, sino que presenta una actividad que varía según periodos de 11 años de duración, en lo que se conoce como ciclo solar, que se cuantifica en función del número de manchas solares que presenta en cada momento. A lo largo de estos ciclos de 11 años, el Sol varía desde un mínimo de actividad, en el que desaparecen prácticamente las manchas solares, hasta un máximo en el que el número de manchas solares aumenta considerablemente. En estas manchas solares es donde se originan las fulguraciones solares y las eyecciones de masa coronal, CME, que son violentas erupciones que arrojan inmensas cantidades de materia coronal al medio interplanetario, modificando la densidad del viento solar y su velocidad. Cuando una eyección de masa coronal es lo suficientemente grande y ocurre en dirección hacia la Tierra, el aumento de la densidad y la velocidad del viento solar deforman la magnetosfera terrestre, dando lugar a las tormentas geomagnéticas. En función de la velocidad que haya alcanzado el viento solar expulsado de forma violenta, pueden tardar 1 o más días en producirse desde que ocurre el fenómeno en el Sol. G1. Pueden ocurrir fluctuaciones débiles de la red eléctrica. Posible impacto menor en las operaciones satelitales. G2. Tormentas de larga duración pueden causar daños al transformador. Los cambios en la resistencia afectan las predicciones de la órbita de los satélites. La propagación de radio de alta frecuencia puede desvanecerse en latitudes más altas. G3. Pueden ser necesarias correcciones de voltaje. Puede aumentar la resistencia en los satélites de órbita terrestre baja. Pueden producirse problemas de navegación por satélite y la radio de alta frecuencia puede ser intermitente. G4. Posibles problemas generalizados de control de voltaje y algunos sistemas de protección dispararán por error activos clave de la red. Las corrientes de tuberías inducidas afectan las medidas preventivas, propagación de radio de alta frecuencia esporádica, la navegación por satélite degradada durante horas, la navegación de radio de baja frecuencia interrumpida. G5. Algunos sistemas de red pueden experimentar un colapso completo o apagones. Los transformadores pueden sufrir daños. La propagación de radio de alta frecuencia puede ser imposible en muchas áreas durante 1 o 2 días. La navegación por satélite puede degradarse durante días. La navegación de radio de baja frecuencia puede estar fuera durante horas. Alteración de la órbita de satélites. Las capas superiores de la atmósfera se expanden como consecuencia de su ionización, lo cual puede interferir con la órbita de satélites de baja altura. Comportamiento errático de equipos electrónicos en satélites. Cargas eléctricas pueden acumularse en la superficie de los satélites, provocando falsas señales e iniciando procedimientos correctivos innecesarios. De hecho, esto ya ocurrió con un satélite cuyos motores de impulso comenzaron a activarse, sacándolo de curso. Mala comunicación con satélites. Aún en el caso de los satélites militares y otros equipos más modernos, diseñados para resistir grandes cantidades de radiación y que no se verían dañados por la misma,
Su transmisión de información a la Tierra puede verse afectada en los momentos en que una llamarada o tormenta solar afecta a la Tierra. El uso de modernos componentes cada vez más pequeños hace algunos satélites más susceptibles a la radiación. Servicios de voz, data y video degradados son interrumpidos. Los cada vez más comunes servicios que usan satélites para enviar y transmitir datos, voz y video y comunicar sistemas y personas alrededor del globo podrán verse degradados e incluso suspendidos por tormentas y llamaradas solares. Peligro para astronautas y sus instrumentos. Las partículas energéticas aceleradas de las llamaradas solares pueden resultar dañinas para cosmonautas y los instrumentos electrónicos en uso en el espacio, aunque en general estos se encuentran a salvo dentro de sus naves o estaciones espaciales. Pero las misiones de exploración fuera de la cabina deberán proporcionar protección y vigilancia para los tripulantes ante las radiaciones solares. Interrupciones del fluido eléctrico en grandes áreas. Los pulsos electromagnéticos pueden sobrecargar los sistemas de energía eléctrica y provocar interrupciones, en particular en grandes sistemas compuestos por la interconexión de múltiples redes de distribución. Interrupción del servicio GPS. Es cada vez mayor en gran parte de las actividades de navegación, exploración y transporte, tanto a nivel civil como militar y en tierra, aire y mar, el uso de sistemas de posicionamiento global o GPS para identificar y monitorear automáticamente la posición de un navío, persona o móvil en cualquier punto del globo. Los equipos de GPS dependen en su totalidad de una red de satélites orbitando alrededor de la Tierra, cuyas señales combina para determinar y proporcionar la ubicación exacta donde nos encontramos. Si fallan los satélites, los sistemas de GPS estarán incapacitados de proporcionar información adecuada o asistir en la corrección de rumbo, cálculo de distancias, periodos de travesía y ubicación específica en una zona. Tómese en cuenta que el sistema GPS es de importancia vital en maniobras militares y operaciones a distancia, las cuales podrán ver su precisión reducida a un margen de error de 10 a 100 metros según informes militares, o en circunstancias críticas prescindir por completo del servicio. Problemas con radares. Los radares en tierra podrán ver afectado su funcionamiento debido al ruido provocado por las tormentas, dejando sus informaciones carentes de valor o incluso con datos errados. Interrupción de señales de radio. Señales de radio de larga distancia pueden interrumpirse como consecuencia de cambios en la ionosfera terrestre. Dificultades con la televisión por cable y vía satélite. Los problemas antes mencionados pueden afectar también los satélites de transmisión televisiva, resultando en problemas en la difusión de la programación. Problemas con teléfonos celulares y radios portátiles, que usan la ionosfera para enviar señales de radio, así como aquellos que dependen de satélites para su comunicación. Evento Carrington. El 28 de agosto de 1859 se comenzó a observar una intensa actividad solar en diferentes partes del mundo, pero no fue hasta el 1 y 2 de septiembre cuando una enorme eyección de masa coronal azotó la magnetosfera de la Tierra. Durante este periodo de tiempo, auroras polares se pudieron ver lejos de los polos. Los telégrafos, aparatos muy avanzados tecnológicamente para la época y comparables hoy con el Internet, dejaron de funcionar por completo en América del Norte y Europa. Algunos operadores reportaron haber recibido descargas eléctricas al intentar utilizarlos. En 1989 hubo un apagón en Canadá. Dejó a 6 millones de personas sin energía eléctrica por 9 horas. Además, se registró la quema de transformadores en Nueva Jersey. La misma tormenta también provocó la paralización de una central nuclear en Estados Unidos. En el 2003, la tormenta de Halloween, una serie de ráfagos solares y eyecciones de masa coronal, provocó interrupciones en las telecomunicaciones. Se observaron auroras boreales en el sur de Texas y países del Mediterráneo, aunando a apagones en Suecia. Se emitieron alertas a las compañías de aviación para evitar volar en altas latitudes.
Uno de los potenciales peligros de las tormentas geomagnéticas de nivel fuerte y severo es que son capaces de crear corrientes inducidas geomagnéticas nocivas en la red de energía y en los oleoductos. Estas son capaces de colapsar las fuentes de poder. Estudios recientes indican que, de producirse un evento similar al de Carrington de 1859, se podrían dañar los transformadores que están en toda la red eléctrica. Este fenómeno provocaría un apagón generalizado y las consecuencias tendrían un extraordinario impacto económico debido al tiempo necesario para realizar las reparaciones. También provocaría problemas en las comunicaciones y en el transporte. En la actualidad, los satélites de investigación y comerciales, las señales de geolocalización de los sistemas GPS, la electrónica de los aviones, los cables submarinos, los oleoductos y gasoductos y las redes de suministro eléctrico son sistemas altamente sensibles a la actividad solar extrema. Esta sensibilidad es debida al flujo directo de partículas energéticas procedentes del Sol, que hacen posible la aparición de corrientes inducidas geomagnéticamente. Se ha estimado que un CME que afectase directamente a Estados Unidos tendría un coste económico que podría superar los $40.000 millones cada día y podría afectar a 2/3 de la población. En el resto del mundo, de manera indirecta, serían otros 7.000 millones. Anteriormente se mencionó que los satélites, el sistema GPS, los radares y las señales de radio se verían afectadas ante una gran tormenta solar. Por lo tanto, considerando que el transporte aéreo y marítimo dependen completamente de estos, es posible que frente a una gran tormenta solar se genere un desabastecimiento térmico en los países que utilicen combustibles fósiles, ya que tanto los barcos como los aviones no podrían funcionar como lo hacen actualmente. Todos los modernos componentes microelectrónicos son propensos al daño producido por cargas eléctricas dispersas, pero algunos lo son más que otros. Todos los equipos electrónicos que los poseen pueden verse afectados. Sus valores de susceptibilidad dependen de los componentes que presentan y pueden observarse en la tabla. Si nos ponemos en la situación de vivir una tormenta solar como la ocurrida en 1859, esta sería capaz de destruir enormes generadores y transformadores presentes en centrales eléctricas, por lo cual a todo aparato electrónico que le llegue una cantidad de energía electrostática mucho mayor a su límite, tendrá daños en su placa madre, logrando tener un aparato inservible, el cual puede ocasionar lesiones a las personas que estén cerca debido a la gran probabilidad de explotar en el momento. Por lo tanto, una tormenta solar de grandes magnitudes nos podría llevar a un retroceso tecnológico producto de la debilidad de los artículos electrónicos.